Sus hijos lloraban de hambre, y ella solo tenía nieve para darles, hasta que un ranchero marcado por la infertilidad apareció en su vida y les abrió las puertas de su hogar. El viento aullaba como un lobo hambriento, cortando la piel de Martha Kane mientras arrastraba sus botas gastadas por la nieve que cubría el sendero hacia Bitter Creek. Era el invierno de 1878, y el territorio de Wyoming parecía decidido a tragarse a cualquiera que osara desafiar sus llanuras heladas. Martha, de 32 años, tenía el rostro curtido por el sol y el frío, con arrugas que contaban historias de pérdida antes de tiempo. Su vestido, remendado tantas veces que apenas conservaba su forma original, colgaba flojo sobre su cuerpo delgado. A su lado, sus dos hijos, Caleb de 9 años y Elisa de 6, caminaban con la cabeza gacha, envueltos en mantas raídas que apenas los protegían del frío. La carreta que una vez fue su hogar yacía rota a millas de distancia, abandonada tras una tormenta que mató a su mula. Todo lo que les quedaba era una bolsa de lona con un cuchillo, un pedernal y un par de ollas abolladas. Habían perdido todo lo demás. La granja en Nebraska, arrasada por una plaga de langostas. El esposo de Martha, Thomas, muerto por fiebre tifoidea 2 años atrás. Y ahora, hasta la última migaja de comida. Durante días, Martha había estado alimentando a sus hijos con nieve derretida, mezclada con las pocas bayas silvestres que encontraba bajo el hielo. Pero incluso esas bayas se habían agotado. «Mamá, tengo hambre», susurró Elisa, su voz temblorosa mientras se aferraba a la mano de Martha. «Lo sé, pequeña. Pronto encontraremos algo. Solo sigue caminando», respondió Martha, aunque su corazón se apretaba con cada palabra. No había nada en el horizonte, solo nieve y más nieve, y el sol que apenas asomaba entre nubes grises. Caleb, siempre más callado, apretaba los labios y miraba al suelo. Había aprendido a no quejarse, pero sus ojos hundidos hablaban de un hambre que iba más allá del estómago. Martha los había llevado hacia Bitter Creek porque había oído que allí había un pueblo con un salón y una iglesia, lugares donde tal vez alguien tendría piedad. Pero cada paso parecía alejarlos más de la esperanza. El sol comenzaba a hundirse cuando divisaron una cerca rota, medio enterrada en la nieve. Más allá, un camino de tierra congelada serpenteaba hacia una colina. Martha se detuvo, su aliento formando nubes en el aire. Algo en su interior, un instinto que no podía explicar, le dijo que debían seguir ese camino. No había señales de vida, pero la alternativa era seguir vagando hasta que el frío los reclamara. «Vamos, pequeños, solo un poco más», dijo, forzando una sonrisa que no sentía. El camino los llevó a una llanura donde, entre la nieve, se alzaba una cabaña de madera con un tejado cubierto de hielo. El humo salía de la chimenea, una señal de vida que hizo que el corazón de Martha diera un vuelco. Pero también sintió miedo. En el viejo oeste, no todos los hogares eran acogedores, y una mujer sola con 2 niños era una presa fácil. Se acercó a la puerta, su mano temblando mientras golpeaba la madera. Los niños se apretaron contra ella, y el silencio que siguió fue casi tan pesado como el frío. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre estaba de pie en el umbral. Era alto, con hombros anchos y un rostro curtido por años bajo el sol. Su cabello castaño estaba salpicado de gris, y sus ojos, de un azul profundo, parecían escudriñar a Martha con una mezcla de curiosidad y cautela. Llevaba una camisa de franela y un chaleco de cuero.
y sus manos, grandes y callosas, descansaban a los lados como si estuvieran acostumbradas a sostener un rifle. —¿Qué quieren? —preguntó, su voz grave, pero no hostil. Marta tragó saliva, enderezándose lo mejor que pudo. —Soy Martha Kane, señor. Estos son mis hijos, Caleb y Elisa. Hemos estado caminando días. No tenemos comida ni refugio. Le pido, por la bondad de su corazón, que nos ayude. El hombre la miró por un largo momento, luego a los niños. Sus ojos se detuvieron en las mejillas hundidas de Caleb y el temblor de Elisa. Algo en su expresión cambió, como si una sombra se disipara. «Soy Amos Reed», dijo finalmente. «Pasen. No tengo mucho, pero hay un fuego y algo de sopa». Marta sintió que las piernas le temblaban de alivio. «Gracias, señor Reed. No olvidaré esto». Dentro, la cabaña era sencilla pero cálida. Una mesa de madera, un par de sillas, una estufa de hierro donde burbujeaba una olla. Amos les sirvió tazones de sopa de frijoles, y aunque era simple, para Marta y los niños fue como un banquete. Comieron en silencio, mientras Amos los observaba desde el otro lado de la mesa sin decir nada. Cuando terminaron, Marta alzó la vista. «No queremos ser una carga, señor Reed. Si nos deja pasar la noche, partiremos al amanecer». Amos se rascó la barbilla, pensativo. «No hay mucho a dónde ir por aquí. Bitter Creek está a 2 días y el invierno no perdona. ¿A dónde se dirigen?» Marta bajó la mirada. «No lo sé. Perdimos todo. Solo seguimos adelante». Amos asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella decía. «Esta es mi tierra. Tengo un rancho, no muy grande, pero suficiente. No tengo familia. Mi esposa murió hace años. No tuvimos hijos. Si quieren quedarse, hay trabajo. No prometo lujos, pero tendrán un tejado y comida». Marta lo miró, buscando alguna trampa en sus palabras. Había conocido hombres que ofrecían ayuda con intenciones oscuras. Pero los ojos de Amos eran claros, y había algo en su voz, una soledad que resonaba con la suya. «No sé cómo pagarle, señor Reed», dijo ella. «No pido pago, solo trabajo duro y honestidad. Sus hijos parecen fuertes, y usted no parece de las que se rinden». Marta sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en meses vio un destello de esperanza. «Nos quedaremos, si nos acepta». Amos asintió. «Entonces está decidido. Hay un cuarto al fondo. No es mucho, pero es suyo». Esa noche, mientras Caleb y Elisa dormían en un catre cubierto de mantas, Marta se quedó despierta, mirando el techo. No sabía si podía confiar en Amos Reed, pero por ahora sus hijos estaban calientes y alimentados. Era más de lo que había tenido en mucho tiempo. El amanecer trajo un sol pálido que apenas calentaba la tierra congelada. Marta despertó al sonido de un hacha cortando leña. Se asomó por la ventana y vio a Amos trabajando en el patio, su aliento formando nubes mientras partía troncos con golpes precisos. Caleb y Elisa aún dormían, agotados por los días de caminata. Marta se puso su vestido, se ajustó el delantal y salió a ayudar. «Buenos días, señor Reed», dijo, acercándose. «Amos está bien», respondió él, sin dejar de trabajar. «Hay café en la estufa y tareas por hacer. Si van a quedarse, todos trabajan». Marta asintió. «Estamos acostumbrados al trabajo duro». Ese día marcó el comienzo de una rutina. Amos les asignó tareas. Marta cocinaba, limpiaba,
y ayudaba a reparar cercas. Caleb llevaba agua del arroyo y apilaba leña. Elisa alimentaba a las pocas gallinas que picoteaban en el corral. El rancho de Amos era modesto, con un pequeño rebaño de vacas y un establo que necesitaba reparaciones. No era una tierra próspera, pero estaba bien cuidada, y Marta notó que Amos trabajaba con una dedicación casi obsesiva. Con los días Marta aprendió más sobre él. Amos había construido el rancho con su esposa, Clara, hace 15 años. Habían soñado con una familia, pero Clara no podía tener hijos, y su muerte por tuberculosis dejó a Amos solo. Él no hablaba mucho de ello, pero Marta veía el dolor en sus silencios, en la forma en que miraba la llanura como si esperara que Clara regresara. Una mañana, mientras Marta remendaba una camisa de Amos, él se sentó cerca, afilando un cuchillo. «Usted no habla mucho de su pasado», dijo, sin mirarla. Marta tensó los labios. «No hay mucho que decir. Thomas, mi esposo, era un buen hombre. Trabajamos una granja en Nebraska hasta que la langosta se llevó todo. Luego él enfermó. Cuando murió, intenté seguir adelante, pero el mundo no es amable con una viuda». Amos gruñó, como si entendiera. «El mundo no es amable con nadie que se quede quieto». Los niños, mientras tanto, empezaban a adaptarse. Caleb, que al principio apenas hablaba, comenzó a seguir a Amos como una sombra, observando cómo reparaba un arado o marcaba el ganado. Elisa, más tímida, se pegaba a Marta, pero a veces sorprendía a todos con risas cuando jugaba con un gatito que rondaba el establo. Una noche, mientras compartían una cena de estofado, Elisa habló. «Señor Amos, ¿por qué vive solo?» Amos se quedó quieto, la cuchara a medio camino de la boca. Luego sonrió, algo raro en él. «Supongo que no encontré a nadie que quisiera quedarse». Elisa frunció el ceño. «¿Y nosotros? ¿Podemos quedarnos?» Marta contuvo el aliento, pero Amos solo miró a la niña. «Si tu madre lo permite, y si trabajan duro, este puede ser su hogar». Marta sintió un calor en el pecho, pero también miedo. Aceptar la oferta de Amos significaba echar raíces, y las raíces podían romperse. Aún así, asintió. «Trabajaremos duro, Amos, lo prometo». Los meses pasaron y el invierno dio paso a una primavera tímida. El rancho cobró vida con hierba nueva y el trabajo se intensificó. Marta aprendió a ordeñar vacas, Caleb ayudó a reparar el establo y Elisa comenzó a cuidar un pequeño huerto que Marta plantó con semillas que Amos había guardado. La vida no era fácil, pero era vida. Sin embargo, no todo era paz. Una tarde, mientras Marta y Amos revisaban las cercas, un jinete apareció en el horizonte. Era un hombre flaco, con un sombrero ladeado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se presentó como Jed Harper, un vecino que reclamaba que Amos le debía una deuda por un toro prestado años atrás. «No hay deuda, Jed», dijo Amos, con voz firme. «Ese toro murió antes de que Clara enfermara. Lo sabes». Jed entrecerró los ojos. «Tal vez, pero ahora tienes ayuda». Miró a Marta y los niños. «Quizás podamos llegar a un acuerdo». Marta sintió un escalofrío. Había visto hombres como Jed antes, oportunistas que olían debilidad. Amos se puso entre ella y el jinete. «No hay acuerdos. Vete». Jed se rió, pero espoleó su caballo y se marchó. Esa noche, Amos dejó un rifle cargado cerca de la puerta. «Por si acaso», dijo,
Marta no durmió bien. Sabía que hombres como Jet no olvidaban, y el rancho, aunque era un refugio, también los hacía visibles. Pero por ahora tenían un hogar, y eso era suficiente. El verano llegó con un sol abrasador que convirtió la nieve en polvo. El rancho de Amos floreció, aunque el trabajo era interminable. Marta se había convertido en una parte esencial del lugar, organizando las tareas y asegurándose de que todo funcionara. Caleb, ahora más alto y fuerte, manejaba el lazo con una destreza que sorprendía a Amos. Elisa, con su huerto, había logrado cultivar zanahorias y calabazas, y sus risas llenaban el aire cuando corría tras las gallinas. Amos, aunque seguía reservado, se ablandaba con los niños. A veces le enseñaba a Caleb a rastrear ciervos, o le contaba a Elisa historias de vaqueros que había conocido. Marta notaba cómo los miraba, como si viera en ellos algo que había perdido, pero también notaba que él evitaba hablar de un futuro más allá del próximo invierno. Una tarde, mientras Marta y Amos trabajaban en el granero, él rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en volver a empezar en otro lugar? Marta dejó de martillar un clavo. No sé si puedo. Los niños necesitan estabilidad, y este lugar nos ha dado eso. Amos asintió, pero no dijo más. Marta se preguntó si él también temía que esto fuera temporal. La amenaza de Jed Harper no había desaparecido. Una noche encontraron 2 vacas muertas cerca del arroyo, con cortes que no parecían de un lobo. Amos apretó la mandíbula, pero no dijo nada frente a los niños. Más tarde, le confió a Marta que sospechaba de Jed. Es un hombre que no olvida una afrenta, real o imaginaria. Marta sintió un nudo en el estómago. Si viene por nosotros, ¿qué haremos? Protegeremos lo nuestro, dijo Amos, con una firmeza que no admitía dudas. Días después, la tensión se rompió. Una tormenta de verano azotó el rancho, y mientras aseguraban el ganado, un grupo de jinetes apareció. Jed lideraba, acompañado por 3 hombres armados. Marta corrió a esconder a los niños en el sótano, mientras Amos enfrentaba a los intrusos con su rifle. «Esto termina ahora, Reed», gritó Jed. «Me debes, y lo sabes. Dame la tierra, o las cosas se pondrán feas». «No hay deuda, y no hay nada para ti aquí», respondió Amos, su voz como el acero. Marta, desde la ventana, vio cómo los hombres de Jed levantaban sus armas. Sin pensarlo, tomó el rifle de repuesto y salió. «Déjenlo en paz», dijo, apuntando a Jed. La risa de Jed fue cortada por un trueno. La lluvia comenzó a caer, y en el caos uno de los hombres disparó. Amos se lanzó al suelo, devolviendo el fuego. Marta disparó al aire, lo suficiente para hacer que los caballos se encabritaran. Los hombres de Jed, sorprendidos, retrocedieron, y él, maldiciendo, huyó con ellos. Cuando todo terminó, Amos tenía un corte en el brazo, pero estaba vivo. Marta lo ayudó a entrar, vendando la herida, mientras los niños los miraban con ojos asustados. «No volverán pronto», dijo Amos, aunque no sonaba convencido. Marta lo miró. «No puedo seguir poniendo a mis hijos en peligro. Si esto sigue, tendremos que irnos». Amos la miró fijamente. «Este es su hogar ahora. No dejaré que nadie lo destruya». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Marta tomó una decisión. No podía seguir siendo una carga. Si iban a quedarse, ella también protegería este lugar. El otoño llegó al rancho de Amos Reed como un pintor cuidadoso,
tiñendo las llanuras de Wyoming con rojos, naranjas y dorados. Los días eran más cortos y el aire traía un frescor que recordaba el invierno que habían sobrevivido juntos. Martha Kane, ahora una figura central en el rancho, se movía con una determinación que no tenía cuando llegó, exhausta y alimentando a sus hijos con nieve derretida. Caleb, de 10 años, había crecido en fuerza y confianza, manejando el lazo con una habilidad que hacía que Amos gruñera de aprobación. Elisa, de 7, cuidaba su pequeño huerto con una devoción casi sagrada, regando zanahorias y calabazas como si cada planta fuera una promesa de un futuro mejor. La amenaza de Jed Harper, el vecino que había intentado reclamar el rancho, seguía siendo una sombra. Aunque su último ataque había sido repelido en aquella noche de tormenta, Martha sabía que hombres como él no olvidaban. Amos, por su parte, se había vuelto más vigilante, revisando las cercas al amanecer y manteniendo un rifle cargado cerca de la puerta. Pero también había algo nuevo en el rancho, una sensación de comunidad. La carta que Martha había enviado a los granjeros vecinos pidiéndoles apoyo había dado frutos. No todos respondieron, pero algunos, familias tan curtidas por la vida en la frontera como ellos, comenzaron a visitar. Traían provisiones, herramientas o simplemente historias, y el rancho, antes un lugar solitario, empezaba a sentirse como el corazón de algo más grande. Una mañana, mientras Martha y Amos reforzaban una cerca rota por el viento, un jinete llegó al galope. Era Samuel Tate, un granjero de rostro arrugado que vivía a unas millas al este. Su caballo estaba cubierto de sudor, y sus ojos tenían un brillo de urgencia. «Amos, Martha», dijo, desmontando. «Hay problemas. Jed Harper está en Bitter Creek, hablando con unos forasteros. Tipos con pistolas, no granjeros. Dicen que planea venir por tu tierra antes de que caiga la primera nieve». Amos apretó la mandíbula, su mano instintivamente yendo al cuchillo en su cinturón. «¿Cuántos son?» «6, tal vez 7», respondió Samuel. «No es un ejército, pero son suficientes para causar problemas. El sheriff no hará nada. Dice que sin pruebas es solo una disputa entre vecinos». Martha sintió un nudo en el estómago. Había enfrentado a Jed antes, pero esto sonaba diferente. Más organizado, más peligroso. Miró a Amos, buscando en su rostro alguna señal de duda, pero solo vio resolución. «Gracias, Samuel», dijo Amos. «Si quieres quedarte, hay trabajo y un lugar en la mesa». Samuel asintió. «Traeré a mi hijo mayor. No dejaré que Jed destruya lo que has construido». Esa noche, Martha reunió a Caleb y Elisa en la cabaña. Los niños, que habían oído fragmentos de la conversación, estaban inquietos. Caleb, sentado en una silla, tallaba un palo con un cuchillo que Amos le había dado. Elisa, abrazando una muñeca de trapo que Martha había cosido, miraba el fuego con ojos grandes. «¿Van a venir los hombres malos, mamá?», preguntó Elisa, su voz apenas un susurro. Martha se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas. «Si vienen, estaremos listos, pero no dejaré que te pase nada, ni a ti ni a Caleb». Caleb alzó la vista, su rostro serio. «Puedo ayudar. Sé disparar». Martha sintió un escalofrío. Odiaba la idea de su hijo, apenas un niño, enfrentándose a algo así. Pero también sabía que en el viejo oeste la supervivencia no respetaba la edad. Si llega el momento, ayudarás, pero ahora tu trabajo es proteger a tu hermana. Amos, que había estado callado, habló desde la puerta. «Voy a hablar con los otros granjeros. Si Jed quiere guerra,
no la tendrá solo contra nosotros. En los días siguientes, el rancho se convirtió en un hervidero de actividad. Samuel Tate y su hijo Jacob llegaron con un carro lleno de herramientas y provisiones. Otra familia, los Miller, enviaron a su hijo mayor, un joven de 17 años llamado Ben, que sabía manejar un rifle. Marta organizó a todos, asignando tareas: reforzar las ventanas de la cabaña con tablones, cavar trincheras poco profundas alrededor del perímetro y almacenar agua y comida en el sótano por si el enfrentamiento se prolongaba. Caleb y Ben trabajaban juntos, apilando sacos de arena cerca del granero, mientras Elisa ayudaba a Marta a preparar vendas y ungüentos con hierbas que había aprendido a usar. Amos, mientras tanto, cabalgó hasta las granjas vecinas buscando más aliados. No todos se unieron. Algunos temían represalias, otros simplemente no querían involucrarse. Pero dos hombres más, un herrero llamado Tom y un vaquero solitario llamado Riley, prometieron estar allí cuando llegara el momento. No era un ejército, pero era suficiente para darles una oportunidad. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de un rojo profundo, Marta y Amos se sentaron en el porche, compartiendo un momento de calma. El aire olía a tierra húmeda y pino, y por un instante el rancho parecía en paz. —¿Crees que podemos ganar? —preguntó Marta, su voz baja. Amos la miró, sus ojos azules brillando bajo la luz del crepúsculo. —No se trata de ganar, se trata de proteger lo que tenemos. Este rancho, tú, los niños, valen la pelea. Marta sintió un calor en el pecho. Había llegado a confiar en Amos, no solo como un protector, sino como alguien que entendía su lucha. No hablaron de amor, no en palabras, pero había algo en la forma en que trabajaban juntos, en los silencios compartidos, que era más profundo que cualquier declaración. La noche del ataque llegó sin luna, solo un cielo lleno de estrellas que parecían indiferentes al drama humano. El sonido de cascos rompió el silencio y un grito de Caleb desde el granero alertó a todos. —¡Vienen! —gritó, corriendo hacia la cabaña. Marta llevó a Elisa al sótano, dándole una linterna y un cuchillo pequeño. —Quédate aquí, pequeña. No salgas hasta que yo venga por ti. Elisa asintió, con lágrimas en los ojos, pero sin quejarse. Marta cerró la trampilla y corrió a la ventana, donde Amos, Samuel, Jacob, Ben, Tom y Riley ya estaban en posición. Jed Harper y 6 hombres galopaban hacia el rancho, sus siluetas apenas visibles en la oscuridad. Dispararon al aire, un intento de intimidar, pero el rancho no cedió. —¡Reed! —gritó Jed, deteniendo su caballo a unos 100 metros. —Ríndete ahora y tal vez deje vivir a la mujer y los niños. Amos levantó su rifle, su voz firme. —Vete, Harper, no hay nada para ti aquí. La respuesta fue un disparo que astilló la cerca. Amos y los demás devolvieron el fuego, el estruendo de los rifles llenando la noche. Marta, desde la ventana, apuntó con cuidado y disparó, arrancando el sombrero de uno de los hombres de Jed. Los caballos se encabritaron y el caos dio a los defensores una ventaja momentánea. La pelea fue feroz pero breve. Los hombres de Jed no esperaban tanta resistencia. Samuel hirió a uno en el brazo y Riley, con una puntería mortal, derribó a otro. Martha, con el corazón latiendo con fuerza, disparó al aire para mantener a los atacantes desorientados. Jed, viendo que sus hombres retrocedían, maldijo y espoleó su caballo, huyendo con los que quedaban. Cuando el polvo se asentó, el rancho estaba intacto,
aunque la cerca estaba destrozada y una ventana rota dejaba entrar el aire frío. Amos tenía un rasguño en la mejilla y Ben había recibido un golpe en el hombro, pero nadie murió. Marta salió del sótano con Elisa, abrazándola con fuerza, mientras Caleb corría a revisar el ganado. «Se acabó», dijo Amos, limpiando la sangre de su rostro. «Jed no volverá, no después de esto». Samuel asintió. «La próxima vez, el sheriff tendrá que escuchar. Hay testigos ahora». Los vecinos se quedaron hasta el amanecer, ayudando a reparar los daños y compartiendo una comida sencilla. Por primera vez, el rancho se sintió como algo más que un refugio. Era un hogar defendido por una comunidad. Los meses siguientes trajeron paz. El invierno llegó, pero esta vez el rancho estaba preparado. Marta y Amos trabajaron codo a codo, fortaleciendo las estructuras y cuidando el ganado. Caleb se convirtió en el ayudante principal de Amos, aprendiendo a marcar vacas y reparar arneses. Elisa, con su huerto ahora dormido bajo la nieve, pasaba las tardes leyendo libros que los Miller habían prestado, soñando con ser maestra algún día. Una noche, mientras la nieve caía silenciosa, Marta y Amos se sentaron junto al fuego. Los niños dormían y la cabaña estaba en calma. Amos, con una taza de café en la mano, habló. «Nunca pensé que tendría una familia otra vez. Cuando Clara murió, creí que mi vida se había acabado. Pero tú, Caleb, Elisa, han cambiado eso». Marta sonrió, algo raro en ella. «Y tú nos diste un hogar, Amos. Cuando llegamos aquí, no tenía nada más que nieve para darles. Ahora tienen un futuro». Amos la miró, sus ojos suaves. «¿Y tú, qué quieres para ti?» Marta pensó por un momento. «Quiero verlos crecer. Quiero que este rancho sea su legado. Y quiero estar aquí, contigo, si me aceptas». No hubo promesas grandiosas, ni palabras de amor. Pero esa noche, cuando Amos puso su mano sobre la de Marta, fue suficiente. Los años pasaron como el viento en la llanura. Caleb creció alto y fuerte, tomando las riendas del rancho junto a Amos. Elisa, con su amor por los libros, se convirtió en la primera maestra de Bitter Creek, enseñando a los hijos de los granjeros. Marta y Amos nunca se casaron, pero su vínculo era inquebrantable, forjado en el trabajo, el peligro y la confianza. Cuando Marta murió, muchos años después, fue enterrada bajo un roble que ella había plantado en su primer verano en el rancho. Caleb y Elisa, ahora adultos, llevaron adelante el legado del rancho, que creció hasta convertirse en un lugar de reunión para la comunidad. Amos, viejo pero satisfecho, vivió lo suficiente para ver a los hijos de Caleb corriendo por los campos, riendo bajo el sol de Wyoming. Y así, en un rincón del viejo oeste, una viuda que alimentaba a sus hijos con nieve y un ranchero infértil que había perdido la esperanza encontraron algo más grande que ellos mismos, un hogar, una familia y una vida que, contra todo pronóstico, floreció en la tierra dura y salvaje.